Sigamos, tome su Biblia, tome la palabra de Dios en el capítulo 1 de Filipenses, este capítulo maravilloso. Nos quedamos ayer en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Filipenses capítulo 1 versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, cuando usted pensó que los problemas de predicación, de ego o de distintas emociones negativas o no buenas y correctas motivaciones, porque no toda la gente predica con correctas motivaciones. Hay personas que tienen otros intereses en la predicación, pero Pablo tenía una correcta motivación. ¿Cuál era la motivación de Pablo? La motivación de Pablo era el evangelio. Era llevar a Cristo a todos, llevar el evangelio, este Cristo Salvador, que todos lo supieran, a dónde estar, llegar a reyes, y él sabía que llegaría a reyes, Dios se lo había dicho, llegarías a reyes, a todos los de Israel, a gentiles, él lo sabía. Esa era la meta de Pablo, llevar el evangelio a todos lados, y esa debiera ser nuestra meta. La meta nuestra, vinimos con un propósito de exaltar a Cristo, que Cristo sea entronado, que Cristo sea levantado. ¿Cómo vamos a entronar? ¿Cómo vamos a levantar a Cristo si el mundo no lo conoce? El mundo no lo conoce, el mundo tiene una idea errónea de Dios, por lo tanto, la gente no lo conoce. Y nosotros somos los que estamos enviados a llevar esa palabra, somos nosotros los enviados a llevar el evangelio. Por lo tanto, había gente que no lo hacía con una correcta motivación. En los tiempos de Pablo también. Los unos anuncian a Cristo, versículo 16, a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ayer lo hablamos un poco. Que con todo el daño que quisieron hacerle a Pablo, todo lo que quisieron destruir a Pablo, lo único que terminaron haciendo fue llevando que se produjera que el evangelio llegara. Porque donde lo querían llevar a distintos lugares, como lo terminaban poniendo en una cárcel, llegaba a una cárcel y el Señor derrumbó la cárcel en Filipos a través de un terremoto, y eso permitió que se salvara la familia de un carcelero. Ese hombre que está ahí en el carcelero, el capítulo 16 del libro de los Hechos, junto a la mujer, a Lidia, son, dicen los historiadores, los fundadores de la iglesia en Filipo. Así que cuando uno trata de perjudicar a un hombre que Dios ha elegido, cuando tú tratas de destruir, cuando alguien trata de destruirte a ti, si Dios te eligió, lo único que hacen es a poner en marcha el plan de Dios. Por eso que usted tiene que estar tranquilo, porque Dios, cuando tiene propósitos contigo y vienen ataques, vienen circunstancias adversas, uno viene y las toma mal. Uno viene y dice, alguien me hizo algo, ¿por qué tal cosas no me salen bien? ¿Por qué todo está malo? Y muchas veces tú no estás dándote cuenta que es Dios. Dios está trabajando en esa situación porque quiere llevar a su propósito final todo. Y eso fue con Filipos. Así que lo que Pablo está diciendo tiene coherencia. Él está diciendo, pero versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es lo que está diciendo, que a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que me está sucediendo, al final de todo voy a ser libre. Aun cuando estamos hablando de los últimos años de vida de Pablo, ya acá. Pablo está escribiendo sus últimas cartas, ya está escribiendo sus últimos años. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 62, 63 antes de Cristo. Después de Cristo, Pablo conoció la iglesia en Éfeso, la fundó aproximadamente en el 50, habían pasado entre 10 a 12 años que no los veía. Pero ya Pablo está en los últimos años, Pablo ya está en los últimos momentos de su vida, pero sí él sabe que hay una liberación. Ahora lo profundo de Pablo es que para Pablo la liberación es más profunda que física. Para Pablo, ser liberado por la carne, es decir, salir de la carne físicamente, no es el todo. Para Pablo la mejor liberación es la de este cuerpo para estar con Cristo. Y acá lo va a ver. Dice él, conforme a mi anhelo, dice versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte. Mira, de cualquier forma, a Pablo tú no lo pillabas. A Pablo, si tú le decías a Pablo, aquí te va a quedar y aquí vas a morir, para Pablo decía, muy bien, me parece muy bien, porque ahí lo está diciendo, conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado. Es decir, yo muero acá, me quedo aquí en la cárcel y muero, yo no seré avergonzado porque yo voy a estar con Cristo. Si yo estoy acá y me sacan, soy liberado, iré a predicar el evangelio. Por lo tanto, a mí no me va a avergonzar nadie, no seré avergonzado. Para los demás habrán dicho, oye, sí, lo sacamos del camino, oye, sí, qué bueno salió Pablo, pero Pablo sabe que la historia recién comienza. Cuando nosotros pasamos de acá para estar con Cristo, nuestra historia recién comienza. Acá estamos de paso, acá se inicia la vida eterna, aquí comenzamos a vivir en el reino de Dios y pasamos para allá y después venimos con cuerpo de gloria a estar con Cristo. Por lo tanto, a Pablo no siente ninguna ansiedad por quedarse, ni tampoco por irse. Él decide, él está claro de que la voluntad de Dios es la perfecta. Así que él no será avergonzado. Mira lo que dice el versículo 20, porque mi anhelo. Y después dice, porque mi anhelo y esperanza de que no seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para Pablo no hay nada que lo interrumpa. Y la gran frase de esta noche, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pablo jamás... Para Pablo jamás vivir tiene que ver con la vida, con tener, con esto del sistema, con esta cuestión que nos envuelve de ansiedades, esta cuestión de acumular. Para Pablo no existe esa vida. La Biblia, para Pablo, la vida acá, la vida aquí, solo tiene que ver con el Evangelio. Aquí. El aquí y el ahora de Pablo es solo el Evangelio. Si va a estar libre, va a andar predicando. Si está en una cárcel, va a estar hablando de Cristo. Si está en un barco, va a estar hablando de Cristo. Por eso que si estamos en una radio, tenemos que hablar de Cristo. A eso vinimos. Nuestro trabajo no es entretener, el mío por lo menos. No me dedico a eso, a entretener, me dedico a hablar el evangelio, a predicar, a poder darte una palabra, a que Dios hable a tu vida, a que Dios ilumine tu corazón, a que Dios despierte tus talentos, a que te des cuenta para qué fuiste llamado. Ese es mi trabajo. A eso me mandó el Señor. Y Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio en la obra, no sé qué esperar, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Mira, Él quiere estar con Cristo, quiero estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo lo mejor. Hoy día vamos a entender esta frase, sí. Le vamos a dar vuelta a esta frase un poquito. Y para que entendamos el contexto de por qué Pablo dice esto. Porque de ambas cosas estoy puesto en el techo, pero quedar en la carne es más necesario, dice. Para mí lo mejor, lo primero que quiero, si me dan a elegir, yo me quiero ir con el Señor. Qué distinto es a nosotros, Pablo, ¿ah? Porque si a usted y yo le pregunto a usted qué prefiere. Usted que me está escuchando, al que está por la radio, ¿qué es lo que prefiere usted? Usted dice, yo cuando uno predica en la iglesia, uno cuando predica, cuando pastor dice, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? La gente toda levanta la mano. Toda la gente levanta la mano y saca un amén tremendo. Y la gente cuando dice, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo venga ahora? Dicen, amén, sí, me quiero ir contigo. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, dice un dicho aquí en Chile. Y hoy día vamos a ver por qué. Porque de ambas cosas, pero Pablo no. Quedarme acá es necesario por ustedes. Es necesario porque yo tengo que predicar. Porque andan algunos predicando por allá por intereses que no son buenas intenciones ni son correctas motivaciones. Por lo tanto, yo me tengo que quedar. Eso está diciendo Pablo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria a mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que no os comportéis como es digno, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él ya lo tiene claro. El problema es que los que no lo tenemos claro somos nosotros. Pablo tenía claro que padecer por Cristo era una honra. Pablo tenía totalmente claro, Pablo no se lo cuestionaba. Pablo no iba a orar y decía al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasa esto? Pablo no se lo cuestionaba. Pablo decía, si tuve el privilegio, si me fue concedido creer en Él, también he recibido padecer por Él. Lo recibí de buena forma. Él no se lo cuestiona. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que oís hay en mí. Ese capítulo 2 lo vamos a terminar para poder enfatizar la frase. La frase de esta noche que vamos a darle énfasis esta noche es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo a los que me están escuchando esta noche en el video, si yo les digo a ustedes, les ofrezco un frasco de agua, pongo frente a ustedes un frasco de agua y al lado pongo un frasco de diamantes y perlas, ¿qué vaso elegiría usted? Lo más probable es que elijamos todos el vaso con diamantes o con joyas, ¿cierto? Pero si usted está en el desierto, si yo y usted estamos en el desierto, una semana sin comer, y le ofrezco el vaso de agua o le ofrezco el vaso con diamantes, lo más probable es que usted va a elegir el vaso de agua. Por lo tanto, el valor de algo cambia. Mira esto. El valor de algo cambia. Nosotros valoramos las cosas, valoramos estas cosas. Valoramos las cosas materiales, las cosas temporales. ¿Por qué para Pablo era tan importante y mejor? Él ganaba muriendo. ¿Por qué? ¿Qué encontró Pablo que le dio tanta fuerza a confiar en estar con el Señor? ¿Por qué no le da valor a esto, a lo temporal, que nosotros le daríamos valor? Porque él sabe que el mundo, la situación, el momento en el que vive, el contexto en el que vive, es un contexto que es de tal incertidumbre, que no sabe qué va a pasar mañana con él, que él ha dedicado sus años a hablar del Evangelio, que ha visto el desprecio, que ha visto la renuncia de varios, que ha visto que varios lo han abandonado. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque él prefiere estar con el Señor. Él ya sabe, él ya tiene claro que acá, todo lo que tengo acá, todo lo que yo veo acá, no tiene comparación con lo que él tendría estando con Cristo. Y él lo tiene claro, por lo tanto Pablo elegiría siempre la muerte. Prefiere estar con el Señor, y en el vocabulario paulino no lo dice solamente cuando él está en una cárcel. Vamos a estudiar todas las cartas y usted va a ver que Pablo siempre piensa igual. Pablo no cambió de pensamiento, no porque ahora ya tiene como una soga al cuello y ahora sí que me quiero ir con él, no, porque así muchas veces pensamos nosotros. Pablo siempre tuvo en mente de que para él estar con Cristo era muchísimo mejor. Lo mejor que te puede pasar es estar con Cristo. ¿Y por qué tengo que decirte esta palabra? Porque muchos de los que me están escuchando van a estar enfermos, algunos están con un dolor de espalda, algunos están con un dolor en las piernas, algunos están con un dolor acá en su cuerpo, en algún órgano, algunos están con un cáncer y tienen incertidumbres, tienen miedos, están con agonía. Yo te quiero decir esta noche que tú le creas a esta palabra que el Señor te está dando. Las cosas en sí mismas no tienen tanto valor como estar con el Señor. Las cosas y esta vida es pasajera. ¿Durará como muchos 100 años? ¿Durará como muchos 100 años? Y Dios es eterno. Vas a ser eterno. Somos eternos. Desde que de aquí ya nosotros dormimos, descansamos y después seguimos con Él. No paramos de acá cuando uno tiene a Cristo, por supuesto. No paras, tu vida continúa. Por lo tanto, esta transición que se llama vida, que está en una temporalidad que dura, no sé, 80 años, 100 años, lo que dure, pero tiene un tiempo límite. Pero la presencia, la vida con Cristo es eterna.
vas a estar toda la vida con Él. Por lo tanto, Él dice, entre estarme 10 años acá, quedarme 10 años acá y pasármela en cárceles, pasármela acá, que me estén azotando, yo me quiero ir con Él, yo estoy bien con Él. Pero mira tú, nosotros muchas veces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo actuamos esta palabra? Porque nosotros yo la he escuchado y todos la decimos. Para mí el vivir es Cristo, decimos. Y predicamos, y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren morir y irse con el Señor? Y yo, amén. Y todos decimos eso. Y decimos, todos leemos este pasaje y decimos, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué prefería Pablo? Pablo prefería la muerte. Para mí el morir es ganancia. Ganaba Pablo. Ganaba para él. Nosotros tenemos la sensación de que perdemos. De que una enfermedad, pastor, y voy a morir y está cerca y me puede pasar esto y tenemos lleno de temores. Y no vemos la muerte como una ganancia. La vemos como una pérdida. La vemos como no, es como, no puede ser, nos imaginamos. ¿Y por qué? ¿Por qué debiéramos, si lo más bello que te puede pasar es estar con el Señor? Lo que nos puede pasar. No tienes que nunca vivir la vida pensando en no tener esta visión que tenía Pablo. Mira, él ganaba más muriendo. Mira esto qué lindo. Él ganaba más muriendo, porque Cristo en su meta, era su meta. Pero nosotros predicamos este pasaje hasta cuando nos viene una enfermedad. Siempre que la gente dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y anda bien, cuando está de salud anda bien. Y de repente al hermano y a la hermana le viene una enfermedad. Y ahí decimos, Señor, acuérdate de mí, no quiero morir, ¿cierto? Y es verdad. Porque la verdad es que nadie quiere morir. Nadie. Y nos encanta predicar esto. Nos encanta. Yo he escuchado a todo el mundo, pastores, mujeres, líderes, a todo el mundo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando se enferman, hay que, por favor, cadenas de oración por el hermano, ayunos por el hermano, que el hermano no se quiere morir, el hermano no se quiere ir, oremos por el hermano, que el hermano está sufriendo. Pastor, ore por mí, que yo quiero. Y ahí empezamos. ¿Y a dónde está el texto? Ese texto que tanto que has predicado, que para mí el morir es ganancia. Parece que decimos cosas porque suenan bonitos, pero no le creemos al Señor. Ayer hablé de eso. ¿Qué nos cuesta creerle a Dios? Predicamos demasiado, hablamos muchas cosas, pero no las vivimos. ¿Cómo no va a ser mejor estar con Él? ¿Por qué le podríamos tener miedo a estar con Él? ¿A qué? ¿A qué le podrías tener miedo? Si estar con Él es lo mejor que te podría pasar. Vas a ser libre de la esclavitud, de todo pecado, de tentaciones. Vas a ser libre de enfermedades. Vas a ser libre de tensiones. Vamos a ser libre, porque lo digo. Yo creo que ese momento cada día uno tiene que decir, Señor, cuando tú quieras, aquí estamos. Yo soy un predicador hasta el día que tú me digas, ya David, ya se acabó tu tiempo, vente. Y quiero irme feliz. No me gustaría irme así, pidiendo cadenas de oración. Por favor, ore por el pastor, que el pastor está sufriendo, y poniéndome el micrófono, pidiendo por favor, y luchando con la vida. Quiero quedarme por acá. ¿Y a dónde está todo lo que predicaste? Ay, que para mí el morir es ganancia. Mira, pero nosotros predicamos este pasaje hasta cuando nos viene una enfermedad. Porque la verdad es que nadie quiere morir. Pero ¿para qué decimos entonces este pasaje? Porque para mí el morir es ganancia. ¿Y acaso a usted no le gusta ganar? Uno dice, usted no le gusta ganar. ¿A usted le gusta ganar? Sí. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta perder? A nadie. Lo que pasa es que para nosotros el vivir no es Cristo. Ahí está la diferencia entre yo y Pablo. Y nosotros y Pablo. Para Pablo sí el vivir era Cristo y morir es ganancia. Pero lo que pasa es que para nosotros el vivir no es Cristo. Solo para el que vive para Cristo, el morir resulta ser ganancia. Solo para el que vive para Cristo. Porque si yo vivo para Él, yo vivo para predicar. Esta es mi vida, esta es mi pasión. Yo para esto me dedico, a esto vivo. Y yo soy feliz haciendo esto. Por lo tanto, si el Señor me llama en estos momentos y me dice, ya David, aquí cegado, mañana te vas conmigo. Si yo estoy haciendo todo para Él, no es para mí.
No estoy levantando un imperio, no estoy levantando ninguna cosa de egocentrismo. No, esto es para Él. Por lo tanto, si Él me llama, que es el dueño de todo esto, que es Él, ¿cómo no voy a querer estar con Él? Yo feliz me voy. Y lo que pasa es que para nosotros, no vivimos. Cristo no vivimos para Él. Y solo para el que vive para Cristo, el morir le resulta ganancia. El que vive para esta vida, el que vive para sí mismo, le cuesta mucho, le cuesta al que vive para esta vida, le cuesta entender esto. Le cuesta decir que para Él el morir es ganancia. Yo y usted, créame, que Pablo cuando dijo para mí el morir es ganancia, ganamos. No tenga temores, no tenga miedo. Lo más probable es que el Señor lo va a tener acá 100 años y muchos van a pasar, no sé. Pero usted no tenga miedo, no tenga temores. Nadie quiere eso. Pero Pablo sí deseaba estar con Cristo. Pasaba de cárceles en cárceles, de azotes en azotes. Obviamente la mente para él, la muerte para él, para un hombre que ha vivido para el Señor, que ha dedicado sus lágrimas, su espalda era él, sus manos eran de él, sus ojos eran de él. Por supuesto que él era de Cristo. Él no se pertenecía. Por eso que para él morir era ganancia. A Pablo no le interesaba mucho esto, a no ser que fuera para anunciar el evangelio. Es lo único que le importaba a Pablo. Pablo no tiene nada que lo arraigue a las cosas de acá. A Pablo usted no se crea que usted se enoja por una situación económica. Pablo no crea que usted lo va a ver amargado porque no le resultó un trámite. Pablo no crea que usted lo va a ver amargado porque le duele la espalda. Usted lo va a ver con el dolor. Y le va a decir, Señor, me duele la espalda, pero yo te sigo igual. Yo no voy a parar con dolor y todo, y sigo predicando. Así era Pablo. Ese es el hombre al cual estamos estudiando. Pablo no siente que aquí haya algo que se complete, que lo complete tanto como Cristo. A Pablo lo único que le hace suficiente su vida es Cristo. No es en las cosas. Para Pablo no hay nada que se compare a estar con Cristo. Por lo tanto, la muerte es lo único que lo acerca definitivamente a Cristo y para siempre. Para Pablo, de ningún lugar viene su gozo sino de Cristo. De ninguna cosa creada viene su gozo sino de Cristo. Por eso es capaz de decir, para mí el morir, yo gano es ganancia. Y esta palabra no le gusta, y esta palabra a todos los que les gusta ganar. Y yo le digo, si yo le pregunto a todos los que me están escuchando en la radio, en algún lugar, ¿a quién le gusta perder? A nadie. ¿A quién le gusta ganar? A todos. Bueno, muramos, estemos felices ante la muerte porque todos ganamos muriendo. Ah, pastor, pero no lo ponga así. Eso no es que tengo planes, quiero que terminar la iglesia, quiero terminar mi casa, quiero comprarme el auto, recién estoy pagando la cuota del auto, pastor. Todavía no alcanzo a disfrutar, todavía no alcanzo a trabajar el auto. Pero decimos esto, lo predicamos y puede llegar ese momento. Y cuando llegue, sé capaz de decirle al Señor, sí Señor, si me quieres llevar de verdad, para mí estar contigo es muchísimo mejor. Esta es una palabra para personas que tengan valentía. Para nosotros la muerte nos aterra. Yo hablo con la gente y piensa en la muerte y le tienes buena a llorar. Inmediatamente se van a llorar. Y no se pueden llorar porque quieren estar con Cristo. Se pueden llorar porque no quieren. Dice, yo no entiendo a la gente. La gente se pone a llorar. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere morir. No quiere. Entonces yo digo, ¿tú quieres estar con Cristo o no quieres estar con Cristo? Sí, no, la verdad que bastó. No, tú lo dices. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero del dicho al hecho, no quieres hacerlo. Para nosotros la muerte nos aterra, la muerte no la queremos, la enfermedad, ¡uy no! La despreciamos. ¿Por qué? Porque amamos mucho esta vida. Amamos mucho esta vida. La tele nos enseñó a amar las cosas. El mundo nos enseñó, nos vislumbran las cosas, nos encantan las cosas. ¿Y a dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor para ti? ¿Por qué dices que amas a Cristo? Si cuando se te viene la posibilidad de estar con Él, inmediatamente temes. Porque amamos esta vida más que el dador de la vida. Amamos esta vida más que al dador de esta vida.
la gente canta. Había un coro que me acuerdo, el otro día me acordé de este coro, cantaba un coro que decía: qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Y de repente y le dicen: hermano, y ahora el hermano que canta ese canto le dice: hermano, tiene una enfermedad. Hermano, ¿sabe que te quiero decir que te viene una enfermedad de muerte? Prepárate para irte en los brazos del Señor. Y hasta ahí llegó el hermano con el coro. Y está recién diciendo: porque estando con él nada me faltará. Ya, bueno, hermano, mira, te quedan 3 meses de vida. Empieza a preparar tu casa, empieza a preparar a tu familia, empieza a avisarle a tu hijo. Y ahí quedó el hermano. Y ahí el hermano hay que hacerle oraciones específicas y especiales, porque de verdad él no se quiere ir. Recién estaba diciendo: porque estando con él nada me faltará. Ah, pastor, pero estaba cantando nomás, pues pastor, que es una canción bonita, que lo que pasa es que me la pidieron en la iglesia los hermanos, pastor, los hermanos me piden esas canciones y sí, pues entonces tenés que cantar con el entendimiento. Hay que cantar con el entendimiento. Hay que pensar lo que cantamos, porque si no estamos preparados para estar con Cristo, mejor no la canten. Esa canción hay que cantarla cuando uno está preparado para estar con Él, para irse. Sí, Señor, vamos, acá me voy contigo. Pero si un problema te aleja de Dios, una cosita chiquita te aleja de Dios, imagínate. Pero si usted dice que bello es estar con Él, y como el Señor lo escuchó, pues vente tanto, y ahí el Señor te llama. Mira que esto es interesante. Esta mañana, mientras oraba, me preguntaba: ¿por qué Pablo pudo decir para mí el morir es ganancia? Mira la pregunta que me hice en la mañana. Estaba orando al Señor y dije, y agarré mi cuaderno, aquí lo tengo. ¿Por qué Pablo pudo decir para mí el morir es ganancia? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Si para todo el morir le da terror. El único que dice que gana es muriendo es Pablo. Que todos no quieren eso. Y yo dije, ¿por qué Pablo dijo esto? Y empecé a investigar. Si yo veo a mi alrededor y todos temen a la muerte, yo veo que todos le tienen miedo. Yo tengo que estar orando por los hermanos para que no le tengan temor. Hermano, confía en el Señor. Tengo que decirle: hermano, confiemos en el Señor. Dios tiene su tiempo límite. No es tu enfermedad, no es lo que dice el médico, y eso es cierto. No es el médico el que pone tu fecha final, el que la pone es el Señor. ¿Por qué yo debería estar preocupado? Si Él me dice que hasta aquí, Él decide. ¿Acaso no decimos que es soberano? ¿Acaso no decimos que es el dador de la vida y el que pone los límites? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué no descansamos en Él? Porque Pablo pudiese haber dicho: ¿por qué Pablo pudo decir prefiero la muerte? ¿Qué le pasaba a Pablo? Primero que todo, en la cárcel se sufre. Vamos a hacer este análisis. Y escúcheme, en la cárcel donde estaba Pablo se sufre. Y Pablo vivía con la incertidumbre de morir en cualquier momento. Pablo no sabía en qué momento, hasta cuándo iba a llegar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, Pablo dice que sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de un criminal. Mira cómo lo tenían a Pablo. A modo de un criminal. En el capítulo 1, versículo 15, dice que todos los que están en Asia lo abandonaron. Y ahora usted va a entender por qué lo abandonaron a Pablo. Ahora se lo voy a explicar. En Colosenses capítulo 4, 18, le dice a los destinatarios: acuérdense de mis prisiones, chicos. Pues se la pasaba preso. Pablo fue contando toda su realidad y sufrimiento de la cárcel, después que salía de la cárcel, y ahora lo va a entender, porque se controlaba esa información. Pablo no podía llegar y escribir cosas, todo lo que quería, adentro de la cárcel. Eso que escribió en 2 de Timoteo y en Corintio después, lo escribió cuando estuvo afuera de la cárcel, y ahora le explico esto. Pablo sabe que debe cuidarse cuando escribe desde la prisión. Pablo lo tenía claro. Había mucha censura en los tiempos de Pablo, en el primer siglo. Y así que cuando recibía tortura en una cárcel, Pablo lo contaba o lo escribía cuando estaba libre. Un ejemplo de eso, usted lo puede ver y anotar, 2 de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo siempre vivió los últimos años al límite. Él no sabía cuándo mañana lo venían y lo decapitaban. Mañana venían y le daban la pena de muerte. Él no sabía, él vivía al filo de la muerte.
Entonces dígame usted que quién quiere vivir así. ¿Quién quiere vivir todos los días? No sabe si mañana me muero. No sé si mañana me sacan allá y me cortan la cabeza. No sabe si mañana me pasa esto. Por lo tanto, para Pablo, morir era ganancia. ¿Quién quiere vivir de esa manera? De tal modo que aún, mira lo que dice, porque de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Algunos testimonios recopilados de esos tiempos dan cuenta que las cárceles eran espacios reducidos. Eran abarrotados de prisioneros, con poco aire, muy oscuros, asquerosos, dañinos para la salud, donde abundaban las enfermedades. Además padecían torturas físicas como golpes y azotes y torturas mentales como insultos y amenazas. Así eran las cárceles de Roma. Las cárceles de Roma, las cárceles romanas y el pretorio romano y la guardia romana, así eran. No estamos hablando de en este tiempo, en el siglo XXI, estamos hablando del primer siglo. De los romanos, de cómo ellos tenían sus cárceles. Algunos dormían en el suelo y de noche le ponían cadenas a los pies, mientras que de día usaban un collar de hierro alrededor del cuello y grilletes en los brazos y en la mano. Difícilmente dormía una persona, no solo por la incomodidad, sino por los ruidos de las cadenas de hierro de los prisioneros. Para muchos las condiciones eran tan terribles que morir era lo más digno. Muchos romanos se suicidaron, y estos datos yo los tengo de un libro. Muchos datos se suicidaron, señala Wansink y Cassini, dos escritores, de ellos con datos antropológicos de las cárceles de Roma del primer siglo. Por eso estos datos que te estoy dando son datos de históricos. Existieron, así estuvo Pablo, así era la cárcel donde estuvo Pablo. Pablo no estuvo escribiendo estas cartas así como estoy yo ahora en un escritorio o como está usted en una casita calientita. No, Pablo estaba en un lugar lúgubre, oscuro, triste, lleno de ratas y incómodo. Así tuvo que escribir. Muchos no soportaron la humillación de la cárcel romana, muchos no lo hicieron. El autor señala que la ejecución muchas veces la retrasaban. Mira, lo que hacían los romanos, retrasaban la ejecución para que el prisionero sufriera más tiempo. En cuanto a la cantidad de prisioneros y el tamaño de las cárceles no hay muchos datos, pero hay un relato que habla de que había en una cárcel, por ejemplo, en un momento se encontró una cárcel que había 9 colchones. Eran los datos históricos que habían, 9 colchones y había 50 prisioneros en esa habitación. Para que veas tú el tamaño, el nivel que vivió Pablo, sus cárceles. Pablo menciona en Hechos 16:22 algunos detalles de su encierro en Filipo. Fue desnudado. Acuérdate que Hechos, si usted lo lee, Hechos 16:22-24, le rasgaron su ropa. ¿Te acuerdas donde dice ahí el texto? Fueron rasgadas su ropa. Eso no significa que le rompieron la camisa. Usted lo lee aquí y dice, Pablo le rompieron la camisa. No, lo desnudaron. Desnudo lo dejaron. Y desnudo lo azotaron. Arrojado a la cárcel, asegurado con un cepo, con los pies y puesto en la parte más horrenda de la prisión. Era la parte interior. Lea ese capítulo, Hechos 16:22-24. La parte al fondo, lo dijeron, llévenlos al fondo quedaron. A través de esas fuentes literarias se deduce que había un espacio o un cuarto interior dentro de la prisión. Había un cuarto. En los estudios de Walsing queda claro que no había celdas individuales, sino que todos los prisioneros estaban juntos y con cadenas en el mismo espacio. Lo que había era un cuarto metido en la parte más baja de la prisión y se decía que era el más temible y el más oscuro. Ahí lo metieron a Pablo en Filipo. No lo dejaron en un lugar cómodo a Pablo. En Roma todavía existe la ruina de una prisión antigua que afirma que Pablo fue decapitado en ella. Se trata justamente de este cuarto ubicado. Todos dicen que donde murió Pablo y ejecutado fue precisamente en el peor cuarto, en el cuarto ubicado en la parte más baja del presidio, que estaba 3 metros bajo el nivel de la cárcel, es decir, era un hoyo donde metían más de 3 metros y medio bajo el nivel del suelo de la cárcel, según lo indica el historiador romano Salustio. En la antigüedad, esta celda o cuarto era llamado Tullianum. Era el lugar donde nadie quería entrar. Ahí es donde nadie quería llegar. Ahí estuvo Pablo. Que es increíble lo que le pasa a Pablo.
porque tengo mucha información, pero también no quiero, tengo que despedir. Mañana le voy a contar las tres tipos de custodia que existía en la cárcel romana. Las tres tipos de custodia. Custodia, la propiamente tal, la cárcel que vimos ahora. La custodia militar, donde estaban con las manos y amarradas al lado a un policía. Y la custodia libre, que es estar en una casa. Vamos a ver y vamos a responder a esta pregunta. Pablo, vamos a responder a esta pregunta. Pablo está en cadenas debido a la proclamación del Evangelio. Y la pregunta que tendremos, ¿qué peligro podía generar el Evangelio para el Imperio Romano? ¿Por qué Pablo pudo llegar a morir? ¿Por qué Pablo murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a César? ¿Qué le pasó al imperio? ¿Qué le pasó a los romanos con Pablo? ¿Qué es lo que a Pablo les hizo estremecer? ¿Qué es lo que a Pablo le robaba la paz del Imperio Romano? Mañana nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que lo único que hacía ese hombre fue predicar el Evangelio. Pero había dos cosas que desestabilizaban la seguridad del imperio. Había dos cosas que hacía Pablo, que cuando las escribía en sus cartas, y como las cartas eran controladas, la información era fiscalizada, la información salía, había varios que le leían las cartitas, por eso que Pablo tenía que escribir entre líneas. Pablo no escribe tan clarito, hay cosas que usted no las entiende, y dice, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué Pablo no es tan claro? Porque no podía, eran fiscalizadas las cartas, y los destinatarios a las que les llegaba la carta también eran fiscalizados. Por lo tanto, por eso es que muchos a Pablo lo abandonaron, porque ser amigo de Pablo era un peligro. Solamente quedaron a su lado los que sí conocían a Dios, como Pablo lo conoció. Y esta palabra, ¿sabes por qué te la predico esta noche? Para que sigas diciendo si realmente para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder conocer a Dios, antes de decirlo y sacarlo de tu boca, date el tiempo de conocer a tu Dios. Tienes un Dios poderoso, tienes un Dios grande, tienes un Dios, un hombre, este hombre, imagínate, nosotros a veces por una pequeña cosa, por un dolor de espalda, ya nos renunciamos, por una murmuración renunciamos, porque me dijeron esto, renunciamos, porque alguien me atacó, pastor, alguien no me miró, pastor, el domingo usted pasó por el lado mío y no me saludó. Este hombre llegó a dar su vida por el Evangelio. ¿Sabe lo que le provocó? Es desestabilizar las estructuras de Roma. Este hombre no, ¿por qué? Algo decía, algo predicaba que a César no le gustaba. Mañana lo vamos a ver, porque las causas de la muerte son precisamente lo más probable es que sea la sedición. Lo más probable es que vaya por ahí lo que afecta al emperador. Hay algunas cositas que quiero hablar contigo mañana. Desde el punto de vista judío, todo lo tratan de blasfemo, porque está hablando de un redentor que creemos que todavía no ha venido. Y por el lado romano, hay algo que le hace a Roma que lo desestabiliza. Ese hombre es el que yo y usted deberíamos imitar. Si pensaste que tu problema es un problema grande, si pensaste que tengo un problema, pastor, porque no me llegó todo lo que yo tenía en planes, si pensaste que tu dolor de espalda te robó la vida y la paz, lee la vida de este hombre. Si pensaste que para ti una tribulación es que hablaron de ti en la iglesia y murmuraron porque, pastor, a mí nadie habla de mí, porque yo soy irreprensible. Eso no es nada lo que le pasó a este hombre. Las humillaciones para dejarnos un legado a ti y a mí sobrepasan todo límite humano de humillación, de escupitajos, de azotes, desnudo en unas cárceles, desnudo con cepos, todo para dejarnos a nosotros un legado de palabra de Dios. Yo hoy día te invito a pensar en esta palabra. ¿Realmente para ti amas suficientemente al Señor? ¿Estás seguro que amas a Cristo? ¿Estás seguro que conoces a Dios? ¿Estás seguro que has conocido al Dios de la Biblia? Un Dios que necesita discípulos, hombres que vayan de frente, hombres que no le teman a la muerte, hombres que no le teman al desprecio, mujeres que no le teman a la familia. Imagínate que dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia porque mi familia se enoja. Imagínate cuántas cosas estás perdiendo. Y tú pensaste que eras valiente porque voy con un dolorcito en la mano, pastor, igual voy. Pastor, no he podido ir a la iglesia porque todavía no me pagan. Pastor, no he ido a la iglesia porque llevo un mes sin trabajo. Este hombre la vivió y la pasó en las peores partes de las cárceles de Roma, las peores cárceles. Los derechos, el derecho romano, las leyes que tenemos nosotros hasta el día de hoy salen y vienen del derecho romano. La policía romana era malvada, perversa, para atacar al que tenía al lado.
con todo eso, ese hombre se las ingenió para escribir estas cartas y que pudieran salir de las cárceles porque eran chequeadas. Es increíble. Yo cuando he leído esto me he quedado totalmente... Yo he dicho, Señor, y yo me creía valiente. Yo me creía valiente porque yo me pensé, Señor, yo te estoy predicando y estoy ahí. Y de repente el Señor me ha mostrado la vida de un hombre que sí era valiente. Si tú pensaste que eras valiente, yo te invito a que esta noche sí le digas, Señor, sí, para mí el vivir es Cristo. Sí, la única forma que este hombre pudo soportar tanta humillación, tanto dolor, tanta tribulación, ¿sabe por qué? Es porque sí realmente amaba a Cristo. Es lo único que puede hacer, que tú sigas viviendo, sigas en alto, tu fe arriba. Si nada te puede sacar de Cristo, nada te puede sacar de la meta, nada te puede separar de... Por eso que Él lo dijo no porque suena bonito, Él no lo dijo no porque le gustaba cantar ese coro, Él lo dijo, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni enfermedad, ni azote, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida. Ese hombre sí lo podía decir, porque ese hombre sí conocía a Cristo, y yo quiero conocerlo tanto como ese hombre. Señor, oro por nuestros auditores esta noche, bendigo sus vidas, bendigo a nuestros auditores en la Radio Corporación, bendigo a todos los que me oyen, a todos los que escuchan esta palabra, a todo ese que dice, pensé que era valiente, pensé que esta enfermedad no iba a poder, y Señor, ahora veo a un hombre que pasó peor que yo. Bendigo, Señor, esos matrimonios que han peleado, que se han separado y que les ha robado la paz. Un pequeño problema les ha robado la paz. Una discusión económica, una discusión por una situación puntual les ha robado la paz. Y a este hombre que pasó por cárceles, que pasó por azotes, que pasó por desnudez, que pasó por el desprecio, que pasó por el abandono, nada le robó el gozo de la salvación. Esta noche bendigo a nuestra audiencia, bendigo a esta gran iglesia que está ahí en todo Santiago escuchándome. Hombres, mujeres, personas en cárceles, a las que están en la cárcel, a las chicas, las bendigo sus vidas, porque van a salir de ahí, Señor, como este Pablo, hablar de Cristo, anunciar a los cuatro vientos, y van a poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir sí es ganancia. Vamos a estar aquí hasta el tiempo que tú me digas, y mientras esté en esta tierra, quiero con mi frente en alto decirte, he acabado mi carrera, he guardado la fe y solo me espera la corona de justicia. Los bendigo a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, iglesia. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga esta palabra para todos. Bendigo a todos nuestros auditores esta noche. Comparta el programa esta noche, porque alguien de tu familia, alguien de tus amigos necesita escuchar esta palabra. Mañana es un día especial. Mira, ahí están escuchándome. Mañana será un día grande y glorioso. Mañana es jueves. Mañana tengo que terminar esto. Mañana tengo que terminar esto y te tengo que decir qué cosas desestabilizaban a Roma. Y vas a enamorarte de la gracia que ese hombre tenía para servir al Señor. Así que mañana le vamos a dar gracias a nuestro querido Cristian Chaparro. Le damos gracias a todos ustedes. Compartan este programa, imiten a Cristo, y a través de Pablo vamos a conocer a Cristo. Vamos imitándolo, atrevámonos. Y si tenías miedo de algo, no le tengas temor a nada. Ese hombre le creyó a Dios. Hasta el día de hoy han pasado 2000 años, y yo lo más probable es que, si el Señor quiere que esté el tiempo que esté, lo más probable es que nuestras descendencias seguirán hablando de un hombre que dejó un legado porque amó más a Cristo que a su propia vida. Ahí está la clave de la felicidad de Pablo. Pablo amaba más a Cristo que a su propia vida. Y ahí descansas. Y ahí, Señor, el dolor ya que tienes. Ahí lo que falte se supera. La enfermedad se supera. Los límites se superan. Los problemas se superan. Las circunstancias se superan. Porque tú eres más importante que mi propia vida. Caminemos en esa ruta
y vas a encontrar bendición. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Mañana los espero a las 23 horas. A las 22 horas nos juntamos con IGL, la familia, con Karina y Aarón. Van a estar ellos ahí a las 10 de la noche en adoración para entrar a las 23 horas acá. Y seguimos con esta palabra que realmente cada día más transforma mi corazón. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chicos. Chao.